Dice que él recibió la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y dice el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros. O sea, de entre todas las naciones que Dios ha estado llamando personas de entre todas las naciones, no es que Él va a llamar a todas las naciones, sino que de entre las naciones Él va a hacer llamados. Dice entre los cuales están también ustedes, y dice el texto, llamados a ser de Jesucristo. Este es el llamado a pertenecerle a Él. Y dice claramente a todos los que están en Roma, que es a los que están dirigidas esta carta, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, vuelve y lo repite. Mire lo que le dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo hace esto en repetidas epístolas del Nuevo Testamento. Y la pregunta es: Dios, que es el que inspiró las Escrituras a través de su Espíritu, Pablo, que era un apóstol de Jesucristo, ¿ustedes creen que si Dios no entendiese que la gracia es sumamente necesaria, hubiese puesto en tantas epístolas una salutación como esta, en los cuales Pablo le está deseando a la iglesia que Dios les dé gracia y que Dios les dé paz en varias partes y en varias porciones de la Escritura? Ciertamente la gracia es altamente necesaria, y eso precisamente es de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Y cuando estudiemos a la luz de la Escritura qué cosa es la gracia, al final nos vamos a dar cuenta cómo, a pesar de Dios en su infinita misericordia, siempre provee gracia y paz para su pueblo. Y todas esas cosas malas que Dios permite que pasen, dice Romanos 8:28, que Él las utiliza para el bien de aquellos que son llamados en Él. Todo Él hace que obre para bien. Por tanto, Pablo dice: de buena gana me gloriaré en las tribulaciones. Él sabe todo el fruto que Dios puede adquirir de una persona que está en tribulación. Cuando Julio Melgar se fue a morir, todas estas personas que le dieron estas profecías de que él iba a vivir, incluyendo Cristín de Clario, hubo un solo pastor que le dijo la verdad. Un solo pastor que se atrevió en público a decirle: mira, todos ellos te han hablado de que Dios te va a levantar y todas esas cuestiones, pero te voy a decir algo, ninguno de ellos te ha hablado del aguijón en la carne. Y él le dijo: el aguijón en la carne de Pablo tenía más potencial que todos los dones que Pablo tenía juntos. ¿Sabe por qué? Porque el aguijón de la carne que tenía Pablo, Pablo mismo dice que Dios se lo permitió para que él no se exaltase sobremanera. Como él había subido al tercer cielo, como él había recibido por revelación directa de Jesucristo el Evangelio, para que él no se exaltase desmedidamente, dice la Escritura que le fue dado un aguijón en la carne. Tenía una debilidad que le rogó al Señor que se lo quitase, y Dios no se lo quiso quitar. Y él le dijo: ese aguijón en la carne tenía más potencial que todos los dones apostólicos que tenía Pablo. Dios sacó más provecho de ese aguijón en la carne, manteniendo a un hombre humilde, que todo el provecho que sacó de todos sus dones espirituales para sanar y para profetizar, por ejemplo. Entonces, esta iglesia sí ha pasado por las muchas aguas, pero las muchas aguas no la han anegado, como dice la Escritura. Y aquí estamos por la gracia del Señor. Vamos a orar, vamos a encomendarnos en oración y vamos a estudiar la Escritura. Padre, te damos infinitas gracias porque tú nos has permitido reunirnos esta noche para celebrar, Señor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Ruego, Señor, que tú me ayudes a expresar en términos correctos, con la mayor magnitud que yo pueda, y siempre y cuando me mantenga sencillo para que todos me entiendan. Ayúdame, Señor, a poder expresar en palabras sencillas, en palabras comunes, algo que es demasiado grande, que es como la gracia tuya. Señor, dame facilidad de palabra y ayúdame a entender correctamente el texto, a interpretarlo correctamente. Dame el favor de tu Espíritu, la gracia tuya me auxilia en todo momento. Y Señor, que tu iglesia sea edificada. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. La palabra traducida como gracia en la Escritura es una palabra que en griego se pronuncia charis. Charis, de hecho de ahí viene la palabra carisma. De ahí viene carismático también. Significa literalmente favor, bendición o bondad. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de extender gracia a los demás. Sin embargo, cuando la gracia es de Dios hacia el hombre,
toma una connotación muchísimo más fuerte. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado merece que seamos malditos, y sin embargo Dios en su bondad nos bendice. Ahora lo voy a decir en palabras más entendibles, para explicarlo de alguna manera mejor. No es lo mismo misericordia que gracia. Aunque la gracia tiene misericordia y la misericordia forma parte de la gracia, la misericordia es distinta de la gracia en un pequeño aspecto. ¿Qué es lo que sería misericordia? Misericordia es no darte lo que te mereces. O sea, cada uno de nosotros merece el infierno por ser pecadores. Si Dios dice, ok, no te voy a mandar al infierno, eso es misericordia. O sea, ya Dios tuvo misericordia, ¿qué es lo que me queda? Quedarme en la tierra el resto de mi vida hasta que muera, y cuando muera, no sé, en un cuerpo quizás no glorificado, quedarme en algún lugar que no sea el infierno, porque ya Dios en su misericordia me libró del infierno. Hasta ahí es misericordia. Ahora, si en lugar de eso, Él no solamente dice, te voy a librar del infierno, eso es lo que te mereces, sino que también te voy a regalar algo que tú no te mereces. Te voy a llevar al cielo y te voy a colmar de favores y de bendiciones y te voy a empezar a dar cosas que no te merecías. Ya eso es gracia. Por tanto, alguien bien ha dicho que misericordia es no darte lo que te mereces y gracia es darte lo que no te mereces. ¿Ok? Ahí está la leve diferencia. De hecho, y no busquen este pasaje, en Efesios capítulo 2, versículo 8, tenemos un versículo que todos conocemos bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y lo dice claramente, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La única manera de que cualquiera de nosotros pueda entrar en una correcta relación con Dios es por causa de la gracia de Dios hacia nosotros. La gracia, escuchen esto, comenzó en el jardín del Edén, en el mismo momento del problema. Pregunta, y aquí es donde vamos a ver la gracia. Adán y Eva, en el momento que pecaron, ¿qué es lo que merecían automáticamente? Ellos merecían morir. La paga del pecado es muerte. Literalmente ellos merecían en el momento no morir. Sin embargo, Dios no los mata. Hasta ahí es misericordia. ¿Dónde se muestra la gracia? Bueno, la gracia se muestra en que Dios mató un animal para cubrir a Adán y Eva con pieles. Dice que les hizo ropa, y ahí se infiere que se hizo un sacrificio, obviamente tipificando a Cristo. Él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos pudieran salvarse a pesar de lo que habían hecho. Ahí es donde está la gracia. Ese patrón de gracia se sigue viendo continuamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios instruyó los sacrificios de la sangre como una manera de expiar el pecado de los hombres. Sin embargo, no era la sangre lo que limpiaba a los hombres de sus pecados, fue la gracia de Dios que perdonó a esas personas que por fe ofrecían un sacrificio, confiando de que Dios los iba a perdonar. Dios siempre lo perdonó, no por lo que hacían, sino por la fe con lo que hacían, lo que estaban haciendo. Por eso la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Como bien les decía, el apóstol Pablo comenzó en muchas de sus cartas con la frase gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Lo dice Romanos 1.7, lo dice Efesios 1.1, lo dice 1 Corintios capítulo 3, entre otros lugares. Dios es el promotor de la gracia y fluye de Él. En la misericordia de Dios, por ejemplo, Dios escogió cancelar nuestra deuda por medio del sacrificio de su Hijo en nuestro lugar, pero Él fue mucho más allá de eso. No solamente se quedó ahí, sino que Él también nos ofrece perdón, Él también nos ofrece reconciliación, dice la Escritura, Él también nos da vida en abundancia, Él también nos da tesoros eternos, Él también nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros, y Él también tiene preparado para nosotros un lugar específico en el cielo para que vivamos eternamente con Él. Todo eso es gracia. Ninguno de nosotros merece eso. De hecho, el significado más común de gracia es favor inmerecido. Un favor que alguien te hace que no te merecías que te lo hicieran. Por eso es que bien dijo alguien, y escuchen esta definición: la gracia es que Dios da el mayor tesoro a quienes menos lo merecen. Esa es la gracia. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a quienes menos lo merecen. Eso es lo que es la gracia. Cada uno de nosotros ha recibido un tesoro y somos los que menos merecemos ese tesoro. Y hermano, le voy a ser honesto. Yo a veces he visto personas que a mi vista yo los considero que son mejores que yo.
que tienen más calidad de humano que yo. Yo los he visto que son más humildes que yo los he visto que son más trabajadores que yo los he visto que son más consagrados, más dedicados, y sin embargo Dios a ellos, a ese tipo de personas no le ha concedido la gracia. Y sin embargo me la ha dado a mí, como bien decía Pablo, miserable de mí, que soy un pobre pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando uno comienza a ver las cosas como Dios las ve, es que empieza a percibir la gracia del Señor. Ninguno de nosotros merecía eso. ¿Acá? Ahora bien, vamos a entrar un poco más. Ya les expliqué más o menos qué significa gracia. Entendemos, no solamente no darte lo que te mereces, sino que darte lo que no te mereces. Es el favor inmerecido. Ahora, podemos hacernos una pregunta bien interesante. ¿Por qué necesitamos la gracia? ¿Por qué nos haría falta a nosotros algo como la gracia del Señor? Bueno, hay varias razones, pero simplemente puse 3 para cortar el mensaje. En primer lugar, porque la gracia es un medio que Dios utiliza para salvar a los pecadores. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, el texto dice claramente: por cuanto todos pecaron, todos, cada uno de los seres humanos ha pecado, dice que están destituidos de la gloria de Dios, no pueden estar en la gloria de Dios, siendo justificados, dice el texto, gratuitamente por su, y mira la palabra ahí, gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, el texto dice claramente que cuando alguno de nosotros fue justificado, y aquí tenemos que explicar qué cosa es ser justificado, para que ustedes me entiendan. Ser justificado es ser absuelto. Cuando usted va a un juicio y usted tiene un pleito muy grande y usted es culpable y lo sabes que eres culpable y el juez te declara inocente habiendo sido tú culpable, eso es lo que llama la Biblia ser justificado. Me absolvieron. ¿Por qué me absolvieron? Yo era culpable, el problema es que alguien decidió coger la condena que me tenían que dar a mí, y él dijo: aplíquenme esos 20 años a mí, yo voy a estar 20 años en la cárcel, pero déjenlo suelto a él. Y entonces cuando yo llego delante del tribunal me dicen: bueno, usted tenía que ir preso, pero alguien tomó su lugar y está preso, y yo no puedo poner por una condena a 2 personas por la misma condena presa. Por tanto, esa persona está presa, usted va en libertad, usted queda justificado, queda absuelto, libre de su deuda. Eso es lo que es ser justificado. Dice el texto que hemos sido justificados por gracia. Si alguno de nosotros aquí se cree en este mismo momento que usted es merecedor de la gracia del Señor, déjenme acabar de decirles que según este pasaje, cada uno de nosotros ha sido justificado por gracia. Y gracia significa favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecía ser salvado. Ninguno de nosotros. Y cuando estemos en el cielo, precisamente por eso es que vamos a amar más a Cristo, porque sabemos y sabremos más todavía en aquel entonces que ninguno de nosotros era digno de haber sido escogido. Precisamente por esto necesitamos la gracia, el favor inmerecido del Señor, porque si Dios decide no tener gracia de nadie, nadie se puede salvar. Porque ¿quién de los que está aquí puede ser perfectamente obediente a la ley de Dios para que Dios lo salve por obras? Porque existe la manera de salvarse por obras. Cristo se salvó por obras. Pero si no se han enterado, Cristo no tiene salvador. ¿Quién salvó a Cristo? Él mismo se salvó, obedeciendo la ley perfecta. Por eso es que dice la Biblia que en Él nunca hubo pecado. La Biblia promete en el libro de Levítico que si tú logras cumplir los 613 estatutos toda tu vida, la vida entera, sin nunca pecar, dice que la vida eterna te será concedida. Lo dice claramente en el libro de Levítico. Haz esto y vivirás. Si puedes, hazlo. El problema es que nadie puede. El único que pudo hacer eso fue Cristo. O sea, sí, hay una manera de salvarse por obras, pero el problema es que para nosotros esa manera no funciona, porque ninguno de nosotros puede cumplir los 613 estatutos de la ley la vida entera. De hecho, le voy a decir más. La Biblia dice: en pecado me concibió mi madre. O sea, que desde que ya yo nací, ya tengo el pecado.
Vamos a suponer que usted diga, no, ya voy a cumplir la 613, no importa. El simple hecho de haber nacido, ya naciste siendo pecador, ya tú no puedes. Es imposible para el hombre salvarse por obras. Por eso es que necesitamos las obras de otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Cristo. ¿Y cuál es la obra que Él hizo que nos salva? Llevar una vida obediente y perfecta, sin nunca fallar, y después haber ido a la cruz en lugar nuestro y haber hecho un sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados. Esa es la obra que me hace falta a mí para yo alcanzar salvación. Por eso es que Martín Lutero decía que la salvación casi que está completa fuera de mí, porque no depende de mí, no la tengo yo, no soy yo el que tengo las buenas obras para salvarme, no soy yo ni siquiera el que tengo la fe. Esto no es de vosotros, dice el texto, es don de Dios. Está fuera de mí, me la están dando, me la están regalando, y todo eso es gracia. Por eso necesitamos la gracia, porque ella salva. Ahora, miren esto, no solamente salva, que esto sería muy obvio. Si yo les dijera a ustedes ahora que la gracia es un pedagogo, o es un maestro, o es una persona que te enseña, que te da clase, no me digas. Pues sí. Vamos a ir a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Estamos ahí? Y miren el texto, quiero que observen el texto, dice, porque la gracia de Dios, ese es el sujeto de eso de lo que se está hablando aquí, en este versículo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice el texto. Enseñándoos que, la pregunta es, ¿quién es el que enseña? El texto lo deja claro, es la gracia la que enseña. O sea, esta gracia, dice el texto, en primer lugar hay un tiempo verbal ahí que dice que esta gracia, es el versículo 11, dice que esta gracia se ha manifestado, o sea, se reveló. Ya se sabe cuál es la gracia, ok, esta es la gracia, se manifestó. La pregunta es, ¿para qué se manifestó? Y sigue diciendo aquí que se manifestó para enseñarnos a qué. Bueno, dice a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, por eso necesitamos también la gracia, porque es que la gracia enseña, la gracia da clases. Ella enseña. Enseñando esto, en primer lugar, ¿qué es lo que enseña? De hecho, la palabra que viene ahí enseñando en el idioma original significa literalmente disciplinándonos. O sea, la manera en la que ella nos está enseñando, no solamente es que nos está dando clases, sino que nos está corrigiendo. Y dice aquí un comentarista, la gracia emplea la disciplina y se comunica en conexión con los castigos disciplinarios. Por eso dice Hebreos 12, 6 y 7, que si se nos deja sin disciplinas, entonces ya no somos hijos, sino que somos considerados bastardos. Ella enseña. La educación que recibe el cristiano por parte de la gracia de Dios es a menudo una disciplina dolorosa para la carne y para la sangre, como la disciplina que necesitan los niños. Ella enseña. Ahora, ¿a qué enseña? Dice el versículo 12, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. De hecho, el tiempo verbal ahí, el de esto del griego, Dios mío, eso mismo, es aoristo. Eso significa que en el griego el aoristo es un participio que expresa la idea de renunciando una vez y para siempre. Es la idea que viene ahí. No me viene la palabra ahora, eso tiene un nombre en el griego original. Es renunciar de una vez y para siempre. O sea, la gracia como pedagoga nos está enseñando que hay que renunciar. Todos los días no. Eso es contar por lo sano, como decimos nosotros, de una vez y para siempre. ¿Para qué? ¿O qué es lo que hay que renunciar? Bueno, dice el texto, los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? De hecho,
En el idioma original, ahí la palabra que viene es los deseos mundanos, tiene que ver con las cosas del mundo, literalmente. Dice que el artículo definido expresa los deseos del mundo o todos los deseos que son mundanos. O sea, la gracia del Señor nos está enseñando a que nosotros renunciemos de una vez y para siempre a todo lo que huela a mundo. ¿Y por qué el mundo? Dios quiere que nosotros aborrezcamos el planeta Tierra y que nosotros le demos candela a los árboles. Obviamente ahí la palabra mundo se está utilizando en otro sentido, no está hablando del planeta Tierra, está hablando de un sistema maligno que se opone a la verdad de Dios. De hecho, el cristiano tiene 3 enemigos. El cristiano tiene al diablo, que es su enemigo número 1. El cristiano tiene al mundo, también que es su enemigo, y el cristiano tiene, ¿cuál es el tercer enemigo del cristiano? A ver si saben. Tú mismo. Exactamente. Esos son los 3 enemigos que tiene el cristiano. Tú mismo eres tu enemigo, el diablo es tu enemigo y el mundo es tu enemigo. Primera de Juan lo deja bien claro. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no permanece en él, no está en él de manera permanente. De manera tal que, hermanos, y se los voy a decir por lo claro, si alguno de ustedes siente grandes inclinaciones mundanas, por ejemplo, a la moda cristiana, a las formas cristianas, a la música cristiana, mundana, a las modas mundanas, a la música mundana, al estilo mundano. Si a usted le gusta imitar cantantes que no son cristianos, si a usted le gusta, si usted se complace o si usted se deleita en esta tendencia o en esta corriente que va en contra de todo lo que Dios ama, que promueve aquello que a Dios no le agrada en lo absoluto, usted tiene seriamente que ponerse a pensar. Tiene seriamente que ponerse a pensar, porque la Biblia dice que si la gracia de Dios está en mí, ella me va a enseñar a que yo debo renunciar de una vez y para siempre a todas esas cuestiones mundanas, a todos esos deseos que son mundanos. La gracia también esto enseña a que vivamos, quiero que lo miren ahí en el texto, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y vienen tres maneras de vivir, 3 adverbios de modo: sobriamente, justamente y piadosamente. Vienen 3 y no es por gusto. El problema es que un adverbio, el primero de ellos, sobriamente, tiene que ver contigo mismo. El segundo, que es justamente, tiene que ver con tu prójimo o con tu vecino. Y el tercero, que dice piadosamente, tiene que ver con Dios. Ahí es donde está. La gracia me enseña cómo comportarme en 3 direcciones distintas. Primera dirección, introspectivamente, hacia adentro de mí, yo. Segunda dirección en la que Él me enseña a ver las cosas, mi prójimo. Y tercera dirección, Dios. Dice la Escritura que ella me enseña a pensar de mí sobriamente. ¿Qué significa sobrio? ¿Cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio. ¿Qué significa ebrio? Borracho. Ahí es donde está la idea. O sea, la Biblia dice que la gracia enseña a los creyentes a que ellos piensen no como un borracho, sino como alguien que está en su pleno y cabal juicio. Una persona que está razonando bien, que está razonando correctamente. Y se los digo, hermanos, hay tantas personas equivocadas en este mundo. Y se los voy a confesar, yo fui un equivocado por muchos años. Por muchos años. Porque yo no me merecía ser corregido. Yo estaba en una actitud de mi corazón que estaba ya tan alejada de ver las cosas como Dios las ve, que yo literalmente merecía, y Dios iba a ser justo si lo hacía, dejarme y entregarme en ese camino. Sin embargo, Dios en su gracia me bajó el ego hasta el piso. Era cierto. La gracia nos enseña a eso, a pensar sobriamente de nosotros. Pablo lo dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Piensa de ti con cordura. Como decimos en buen cubano, ubícate en tiempo y espacio. Date cuenta de tus limitaciones cuando tú no puedes, para que des lugar a otro que sí puede, y date cuenta también de cuando tú puedes, y asume. Sirve al Señor con las cualidades que tienes. Ella enseña eso para conmigo. Ahora dice que también me enseña a vivir justamente, o sea, para con el prójimo.
Y básicamente lo que nos va a enseñar la gracia es a cumplir el segundo grande mandamiento, que resume los 6 mandamientos que estaban en la segunda tabla. ¿Qué son los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo? Son los mandamientos de no codiciar lo que tiene mi prójimo. Eso se llama en términos humanos envidia. No ser envidioso. No ser envidioso. No robar lo que tiene mi prójimo. No adulterar contra mi esposa o contra tu esposo. No mentir, porque la persona no merece ser engañada. Honrar a tu padre y a tu madre. Ahí la palabra honrar significa respetar, y esto no depende de si fue bueno o malo. A lo mejor fue malísimo, a lo mejor fue malísima, a lo mejor te dejó botada en algún lugar, a lo mejor nunca se ocupó de ti, a lo mejor no sabes ni lo que es que alguien te cargue en sus brazos y te dé un beso, pero refúgiate y busca en Dios el padre o la madre que nunca tuviste, y honra a tu padre y a tu madre, porque es el único mandamiento de los 10. El segundo, perdón. Pero de lo de la segunda tabla, lo que trae una promesa para que se alarguen tus días en la tierra. Y dice en el Nuevo Testamento que es bueno y provechoso que los hombres se ocupen de ayudar a sus progenitores. En el contexto está hablando de cuando habían viudas en la iglesia, que estaba la iglesia siendo cargada con las viudas. La iglesia estaba sacando de su dinero para mantener viudas, y Pablo dijo, no, si ellas tienen hijos, que los hijos se ocupen de ellas para que ese cargo se le quite a la iglesia. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de... Claro que es bueno y agradable. ¿Cómo Dios no le va a gustar que los hijos sean agradecidos con sus padres y les digan, oye, bueno, quizás no fuiste la mejor madre, pero yo estoy vivo, y el medio que Dios usó para que yo viniera a este mundo fuiste tú eres mi madre, tú eres mi padre, yo te voy a honrar, te voy a ayudar. La gracia nos enseña a vivir justamente, y la gracia nos enseña a vivir piadosamente. Piadoso viene de la palabra piedad. La palabra piedad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuando una persona es piadosa, significa que esta persona está en una correcta relación con el Señor. O sea, la gracia del Señor también enseña la manera en la que nosotros nos tenemos que comportar para con Dios, la manera en la que tenemos que orar al Señor, la manera en la que tenemos que hablarle al Señor, la manera en la que nosotros tenemos que ver a Dios en nuestras vidas, la manera en la que nosotros tenemos que temer al Señor. Porque ser cristiano en la iglesia es muy fácil, porque los cultos duran 1 hora y media o 2, si acaso, lo que más se extiende. Fingir 2 horas es muy fácil. Fingir 2 horas es muy fácil. Lo difícil es ser piadoso. Por eso es que alguien decía que la integridad, alguien íntegro es alguien que se mantiene obediente en todas las facetas de su vida, no solamente en la iglesia. Usted lo mira en la iglesia y dice, oh, qué correcto viene vestido, oh, qué correcto habla, oh, qué porte, oh, qué conocimiento, oh, sí. Fuera de, en la casa, ¿cómo es? ¿Qué hace allí? ¿Qué habla allí? Porque una persona íntegra, como bien alguien dijo, es la persona que aunque nadie lo esté mirando, sigue siendo como mismo es cuando todos lo están mirando. Eso es ser íntegro. Nadie me está mirando, pero yo sigo siendo el mismo que como cuando ahora todos ustedes me están mirando. No es que aquí tengo una fachada y adentro tengo otra. Una vez mi esposa sabe el cuento de una esposa de un pastor, que el pastor estaba predicando muy bien. Y todo el mundo, amén, aleluya. Y la esposa decía, si ese fuera mi esposo. Sí, ella sentada abajo de él, si ese fuera mi esposo. Y era el esposo. Lo que estaba queriendo decir es, ay, si eso que yo estoy viendo ahí, ese hombre tan espiritual y tan bueno, fuera ese mismo que el que yo viera en la casa. Si ese fuera mi esposo. La gracia nos enseña cómo debemos conducirnos con Dios. Y la gracia también nos socorre. Socorre. Y esa ha sido la causa principal por la cual esta iglesia no se desintegró. Amén. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Vamos a buscar Hebreos ahí mismo, casi, detrás de Tito. Detrás de Tito viene Filemón, y detrás de Filemón ya viene Hebreo. Hebreos 4:16. Dice el autor de Hebreos, acerquémonos. Miren como es un mandato y es una exhortación.
Acerquémonos pues confiadamente, dice el texto. El modo en que te vas a acercar es de una manera confiada. ¿Por qué? Ahí lo dice. Al trono de la gracia, ahí es donde está la palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Noten que dividió misericordia y gracia, lo separó. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten la palabra socorro, no dice hallar gracia para el socorro, dice hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ese adjetivo ahí delante del sustantivo cambia y modifica el sentido del texto. Porque si yo vengo y les digo, acérquense confiadamente a mí para que hallen dinero, es siempre. Pero si yo digo, acérquense confiadamente a mí para que hallen el oportuno dinero, significa que yo nada más te lo voy a dar cuando yo considero que es oportuno dártelo. ¿Ya? Ahora el texto sí lo deja claro. Yo creo que la razón por la que dijo oportuno no es para que tú te cohibas de pedir, sino que cuando tú estés en el mayor problema de tu vida, tú sepas que ese es el momento más oportuno para pedir socorro. Yo creo que por eso es que está ese oportuno ahí. Desafortunadamente las personas que tienen tendencias suicidas y todas se terminan suicidando. ¿Por qué? Porque se ahogan en un vaso de agua, porque no saben que Dios está sentado en un trono de gracia y está dispuesto a darle el oportuno socorro a todos aquellos que se lo pidan. Todo el que al viene Él no lo va a echar fuera. Él tiene gracia para ti si tú vas en arrepentimiento y fe ante el trono de su gracia y le pides esa gracia, ese favor inmerecido. Segunda pregunta: ¿en quién se encuentra la gracia? Ya sabemos que la gracia es el favor inmerecido, que la gracia salva, que la gracia enseña, es maestra, nos disciplina, que la gracia socorre. Cuando tenemos un problema, ella está ahí bien oportuna. En este momento que la necesitas, aquí es donde se te va a dar. Pero la pregunta es, bueno, ¿dónde la encuentro? Ok, ya sé lo que es la gracia. ¿Dónde encuentro esa gracia? ¿Está en algún lugar? ¿La tiene alguien en específico? ¿Dónde se halla? ¿Cómo se halla? ¿A quién Dios se la otorga? ¿En quién se encuentra la gracia? Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 16. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 16. Hablando de la encarnación de Cristo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el texto, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y miren esto, lleno de gracia y de verdad. Cristo, dice el texto, que estaba lleno de gracia y de verdad. Y dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué fue lo que tomaron de la plenitud de Cristo? El texto responde: gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Por qué esa frase? ¿Por qué no dice el texto de su plenitud tomamos todos gracia? Y se queda ahí. Sería como algo redundante, como decir esto es llover sobre lo mojado. O sea, como que cayó un gran aguacero y no ha terminado de descampar y viene otro peor todavía. Entonces más agua. Y más aquí que se inunda esto aquí. Dice que de la plenitud de Cristo, el texto dice que no se haya gracia en Él. No es eso lo que dice el texto. El texto dice que de la plenitud de Cristo se haya gracia sobre gracia. O sea, ¿dónde está esta gracia? Está concentrada en Cristo. De hecho, miren lo que dice John Piper al respecto, haciendo un comentario sobre este pasaje. Dice: así que Juan está diciendo que esta recepción de la gracia es la razón por la cual podemos ver la gloria. O sea, él se está refiriendo a que en el idioma original hay un pues que no traduce la Reina Valera del 60. O sea, en el versículo 16, lo que la Reina Valera del 60 dice: porque de su plenitud
tomamos todos, él plantea que en el idioma original dice pues, de su plenitud, tomamos todos. Ahora, porque y pues, en dependencia del que él esté, me cambia también el sentido del pasaje y la manera de interpretarlo. Si el texto dice porque, es causa y efecto. Me desmayé porque no comí. O sea, hubo un efecto. El efecto es que me desmayé. Y eso tuvo una causa. ¿Cuál es la causa? Que no comí. Eso es causa y efecto. Sin embargo, pues también es causa y efecto, pero es algo que se deriva directamente conectado de lo anterior. O sea, si el texto dijese, pues de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, significa que ellos lograron ver la gloria de Dios, pues tenían la gracia. O sea, eso significa que el que no tenga la gracia de Dios no va a poder nunca ver la gloria de Cristo. Esa es la interpretación que le da John Piper. Por eso es que él dice aquí, es algo sobrenatural, no es una visión natural. Cuando recibimos la gracia sobrenatural de Dios, ella abre nuestros ojos mediante la fe para que podamos ver la gloria de Cristo. Jesús dijo a Marta justo antes de resucitar a su hermano Lázaro de entre los muertos, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Muchas personas, y escuchen esto, muchas personas vieron la resurrección de Lázaro como un evento. Lo resucitó, eso fue lo único que vieron. Sin embargo, esa misma visión, otras personas la vieron como un acontecimiento cargado de gracia y de gloria. O sea, lo que para algunos fue, lo resucitó, para otros pues lo resucitó y este es el Dios encarnado y aquí está Dios entre nosotros, Emmanuel. Vieron la gloria porque recibieron gracia. La gracia está en Cristo. O sea que si usted quiere y necesita, que de hecho sí la necesita, gracia, usted tiene que recurrir constantemente a Cristo para que de la plenitud de Él usted pueda beber gracia sobre gracia. Favor inmerecido sobre favor inmerecido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Por eso cuando cantábamos, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Hermanos, yo he tenido momentos, en esos mismos momentos que les estaba hablando, que mi esposa me estaba corrigiendo. Yo les voy a decir algo, mi corazón no estaba bien delante del Señor. No era mi mejor momento espiritualmente hablando. Sin embargo, nunca Dios dejó de bendecirme, jamás. Todo lo que yo hacía, incluso cosas que hacía que estaban mal hechas. Y sin embargo, yo quisiera que ustedes vieran como Dios, a pesar de, Él prosperaba y bendecía todo lo que yo hacía. Porque bueno, sí, hacía esas cosas, lo único bueno que tenía, gracias por la gracia del Señor, que por lo menos cuando me paraba en el púlpito, explicaba bien el texto. Entonces, quizás esa fue la gracia del Señor. Pero humanamente mi corazón no estaba en el mejor momento. Y hermanos, Dios jamás paró como si yo hubiese estado en mi mejor momento. Cuando un cristiano ha pasado por esos momentos en los cuales tú sabes que antes orabas más que ahora, que antes leías más la Escritura que ahora, y sin embargo ves que la manera de Dios bendecirte no ha decaído, ¿sabes? No va paralelo tu vida espiritual con la gracia del Señor. La idea es que si tú estás orando más, debes tener más gracia, y si dejas de orar más, pues debes menguar la gracia que Dios te da. No, porque la gracia de Él es mayor, como dice el himno. Porque la gracia es favor inmerecido. O sea, si yo digo que Dios me dejó de dar gracia porque he dejado de orar, o que Dios me va a dar más gracia porque yo oro más que tú, significa que yo creo que la gracia no es gracia, que no es un favor, significa que es algo que yo creo, que yo con mis propios esfuerzos se la logro arrebatar al Señor. Mientras más oro, más me bendice. Eso no es gracia, eso es salario, eso es recompensa, eso es yo lo estoy logrando y el día de mañana yo puedo jactarme. Como he escuchado muchos predicadores decir, Dios me ha puesto aquí porque yo me metí con Dios, porque yo busqué del Señor, porque yo me metí en los secretos, porque yo sí he hecho esto y sí he hecho aquello. Claro, no entienden lo que es la gracia. Esto no significa, y déjenme aclarar, que ahora usted se va a relajar, usted se va a descuidar para que la gracia, porque Pablo lo dice, abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. Pablo lo dice claramente y dice él, en ninguna manera, eso no puede pasar. Pero sí,
Es cierto que la gracia del Señor es gracia, favor inmerecido. De hecho, les voy a decir más, en sus mejores tiempos tampoco se merecen, ni yo me merezco la bendición del Señor, porque nuestras mejores obras, dice la Escritura, son trapos de inmundicia. Y una de las interpretaciones que se le da a los trapos de inmundicia eran unos trapos que las mujeres se ponían cuando estaban con el período menstrual, porque cuando aquello no había íntima y con algo había que parar el flujo. Y Dios está diciendo en Isaías: tus mejores obras, hijo, comparado con la perfección que tengo yo como un ser perfecto, las mejores obras tuyas, para que tú entiendas, sería como el trapo que una mujer que tiene la menstruación se acaba de sacar para lavarlo. Esa es la gran obra que tú puedes hacer delante de mi vista. Por eso es que Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, dice, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, obviamente a la vista de Dios. A la vista del ser humano, sí, cualquiera de ustedes puede hacer mucho bien a mi vista. A la vista de Dios, la perfección de Dios, el grado excelso del Señor. ¿Quién puede hacer lo bueno a la vista del Señor? Solamente Cristo. Por eso es que cuando el Espíritu Santo se aparece sobre él como paloma, en forma de paloma en su bautizo, se oyó una voz del cielo desde el Padre que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso Dios no se lo ha dicho a nadie más. O sea, le dijo, la única persona que ha logrado a mí complacerme, ha dicho, oh, me ha dejado asombrado, qué bien lo hiciste, qué perfecto, es Cristo. O sea que ni tus mejores momentos de gloria pueden ganarse el favor inmerecido del Señor. Por eso es que esta iglesia no se ha desintegrado. Porque en los peores momentos, cuando estaban fajados, ahí vino la gracia del Señor, que fue mayor y los sostuvo ahí y los guardó. Por amor de su nombre y por amor de ustedes. Favor inmerecido. Y por último, ¿quién recibe la gracia del Señor? ¿A quién se la da el Señor? Nosotros como seres humanos podemos responder sí y no. Voy a decirte no, ¿por qué? Y después te voy a decir el sí, ¿por qué? No, porque yo no soy Dios. Y la Biblia sí deja claro que Dios le concede su gracia a quien Él quiere. A Moisés se lo dijo: tendré misericordia del que quiera, y del que no quiera tener misericordia no tendré misericordia. Así claramente lo dijo Dios a Moisés. Él se la da a quien Él quiere. Por eso te digo, no puedo decirte a quién se la va a dar. Pero también por la misma Escritura, desde la perspectiva humana. Recuerden eso, la Biblia está escrita por seres humanos e inspirada por Dios. Hay pasajes en la Escritura en donde se está viendo desde la perspectiva de Dios, y hay pasajes en donde se está viendo desde la perspectiva humana, y es donde se pierde mucha gente, y por eso entran las contradicciones, ¿no? Porque tú tienes, eso no es así, porque eso es asado, no, míralo por aquí, no se confundan con eso. Hay pasajes donde se está hablando desde la perspectiva divina. Ese pasaje de tendré misericordia del que tenga misericordia, obviamente se está viendo desde la perspectiva divina, como Dios ve la misericordia, según Él. Sin embargo, hay otros pasajes donde se está viendo las cosas desde la perspectiva humana. Dice la Escritura que Josué le dijo al sol: detente el Gabaón, y el sol se paró. Y todos nosotros sabemos que no fue el sol el que se paró, porque el sol siempre ha estado parado, es la tierra la que gira alrededor del sol. Ahí se está mirando desde la perspectiva humana, y eso ocurre igualito con la doctrina, igualitico con la teología. Por eso usted ve pasajes en donde dice que Dios amó al mundo y se dio, y que Él es el Salvador de todos los hombres, y después en otro pasaje dice mayormente de los que creen. ¿En fin, es o no es? Bueno, es que en un pasaje te lo está diciendo desde la perspectiva humana, y en otro pasaje te lo está diciendo desde la perspectiva divina. Desde la perspectiva divina, yo no sé a quién Dios le va a conceder su gracia. Eso lo sabe Él. Ahora, desde la perspectiva humana, yo sí puedo decirte, según la propia Biblia, cómo es que ella deja ver que tú te des cuenta de las personas a las cuales Dios les ha concedido su gracia. Por ejemplo, y no busquen estos pasajes para apurarnos, pero dice la Escritura que aquellos que tienen fe, Dios les concede su gracia. Dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también nosotros tenemos entrada a la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. O sea, según este pasaje, Dios le concede gracia a los que tienen fe.
Según otro pasaje, Dios le concede gracia a los humildes. Lo dice Pedro claramente. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Según otros pasajes, a aquellos que son perdonados. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. O sea, aquellos que han sido perdonados también se les concede la gracia. Y miren lo que dice un comentarista aquí, dice, por supuesto, finalmente solo Dios decide a quién le dará su gracia. Él lo dejó claro también. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Cita de los Romanos, en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9, 14 y 15. Esa es la perspectiva divina. Ahora, como yo no soy Dios y yo soy un simple ser humano, yo te voy a hablar desde la perspectiva humana. ¿Tú quieres la gracia del Señor? Corre a Cristo desesperadamente. Desesperadamente. Y correr a Cristo no es que usted salga a correr o se arrodille aquí en el altar, no es eso. Correr a Cristo es una actitud del corazón en donde tu corazón, dando gritos de desespero internamente, le pide a Cristo que le conceda su gracia. Corre para que halles el oportuno socorro. A mí a veces me da hasta miedo decir esto, porque una vez lo dije en la séptima. Y hermano, ustedes no saben si esta es su última. Y hermano, se murió una hermana del iglesia. Y todo el mundo lo dijo. Todo el mundo dijo, el pastor Jagger lo dijo. Yo hablé de no tentar al Señor, ella estaba tentando al Señor. Fíjense, fue la última gracia que Dios le concedió a esa mujer, como la última advertencia que le hizo. Ella se desquició, por decirlo de alguna manera. Ella se metió con un movimiento de esto de las mujeres que no se pintan pelo, y ella no se sacaba las cejas y dejó de afeitarse, y veía demonios en todos lados, y donde quiera que te parabas ahí en la plataforma hay un demonio al lado tuyo, y todas estas cuestiones, y así hay unos van y hay unos vienen, hay unos van, y era una mujer, hermanos, como de 60 y pico, 70 años, que edad tenía ella, estaba avanzada en edad, y todo el mundo se decía, fulana, no sigas haciendo esos ayunos, hija, tú estás muy vieja, tú no puedes. Y ella, no, porque los demonios, porque aquí, porque esta iglesia hay que sacarlos. Y en una de mis predicaciones, hablando de la tentación, yo dije que dejar de tomarse una pastilla era tentar al Señor, que uno debe orar por sanidad, pero hasta que Dios no te conceda la sanidad, tú no puedes tentar al Señor de decir, no me la voy a tomar más, porque ¿y qué si Dios no quiere sanarte, como hizo con Pablo? Que le dijo, quítame el aguijón, y Dios le dijo, bástate mi gracia, te tienes que quedar, bástate mi gracia, mi favor inmerecido, te voy a usar así con esa debilidad que tienes con ese aguijón, y no se lo quitó. Y hermano, no tiente más al Señor, usted no sabe si esta es la última oportunidad. Yo creo que dije eso hoy un domingo, y me parece que el miércoles amaneció la hermana de la iglesia muerta en el baño de su casa, porque llevaba 21 días sin comer nada. Le dio una cosa, estaba sola en su casa, y hasta ahí llegó. Entonces, hermanos, yo les puedo hablar desde la perspectiva humana. Corre a Cristo. Busca esa gracia. No sabes, no sé si el domingo que viene vamos a estar aquí. No lo sabemos. No lo sabemos. Corre a Él desesperadamente, porque esa es tu única vía de escape. Y para la iglesia tengo un pensamiento, o mejor dicho, dos pensamientos. Dice el doctor Martin Lloyd Jones, la prueba última de nuestra espiritualidad, escuchen, la prueba última de nuestra espiritualidad es la medida de nuestro asombro ante la gracia de Dios. O sea, que mientras más capacidad tú tengas de asombrarte porque ves el favor inmerecido del Señor, significa que te estás volviendo más espiritual, que estás viendo las cosas como Dios las ve. ¿Por qué? Porque dice John MacArthur, uní los dos pensamientos porque las dos ideas me hicieron la idea perfecta. El impío, ¿quién es el impío? La persona inconversa, los que no tienen a Dios. El impío cree que es una buena persona. Y usted vaya y predíquele, no, yo soy bueno, ayudo a todo el mundo. Todas las personas del mundo creen que son buenos. Todos. Sin embargo, el salvo sabe que es malo. Lo sabe. Cristo mismo lo sabía. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre. O sea, está hablando de los cristianos. Si estoy diciendo vuestro Padre, si es tu Padre, significa que tú eres cristiana. Y Cristo le dice a esa gente que tienen a vuestro Padre, si ustedes siendo malos. Por eso, el que se logra ver a sí mismo como lo que es, un ser lleno de pecado que no merece, que Dios ni siquiera lo mide, y Dios no solamente nos mira, sino que Dios nos concede gracia sobre gracia. Cuando tú tengas la capacidad de ver eso, cuando nosotros como iglesia tengamos la capacidad de ver la gracia de Dios operando en la iglesia, significa que la iglesia se está volviendo más espiritual, porque son los impíos los que se creen que se merecen el cielo, mientras que los salvos saben que se merecían el infierno y que si van a ir al cielo va a ser por pura gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido del Señor. Y la gracia está en Cristo concentrada en su plenitud. Mientras más se adore a Él, mientras más se busque de Él, mientras más se le cante a Él, mayor gracia encontraremos en Él, porque en Él está la fuente de toda la gracia. Y esa gracia nos socorre, nos da el oportuno socorro. Esa gracia nos enseña a que renunciemos de una vez y para todas a todo lo que es mundano y a todo lo que a Dios no le gusta. Y esa gracia nos enseña que cada uno de nosotros fue pecador y que hemos sido salvados únicamente por la gracia del Señor. Esa gracia fue la que hizo que una iglesia como esta se fundara. Y esa gracia es la que hizo que hoy cumpla 22 años. Ninguno de esta iglesia puede creerse que Dios sustentó esta iglesia porque era conservadora. O Dios sustentó esta iglesia porque aquí cantamos con el gloria. O Dios sustentó esta iglesia porque Él sabe la cantidad de mandarriazos que dimos aquí para poner este techo. No. Dios sustentó esta iglesia porque Él le concedió su favor inmerecido. Y lo único que resta para que de aquí en adelante Dios la sustente 22 años más es rendirnos como iglesia a los pies de Cristo y decirle: danos gracia sobre gracia, porque ciertamente separados de ti nada podemos hacer. En ti está toda nuestra fuente de bendición. Concédenos lo que te pedimos y danos. ¿Cómo es? Concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras, decía Agustín de Hipona. Escuchen, concédeme lo que me pides y después pídeme lo que tú quieras. Así hay que orarle al Señor: Señor, concédele a esta iglesia lo que tú nos pides y después pídenoslo. Claro que lo vamos a hacer porque ya lo concedió. Amén. Vamos a orar. Padre, alabamos, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Dios amado, porque tú nos has concedido gracia sobre gracia. Hemos llevado 22 años sirviéndote, Señor. Y sabemos por las Escrituras que no merecíamos este alto privilegio, Señor. Y que si has sustentado a tu pueblo ha sido por tu pura bondad, por tu gracia inmerecida, Señor. Padre, ruego que si a ti te place, tú concedas aún mucha más gracia a tu iglesia. Gracia sobre gracia, Señor. Para que en todo Cristo tenga preeminencia, para que en todo tú seas glorificado por medio de Él, y para que el enemigo no pueda acusar y decir: miren, levantó la segunda y se cayó. Hazlo por amor a ti, Señor. Por amor de tu santo nombre, no dejes que nos desviemos de tu amor, de tu camino, Señor. Concédenos, Dios amado, de que nos hallen fieles los que vienen detrás de nosotros, que puedan ver, Señor, que dejamos un legado, Señor, y que nuestras vidas les inspire a ellos a obedecer, Señor. Ruego, Señor, una vez más que levantes a esta iglesia como estandarte de lo justo, de lo correcto, de lo bueno, de lo sobrio, de lo piadoso. Señor, te pedimos que por amor de tu Hijo, en Él nos concedas tu gracia. Padre, si te place, te damos gracias por ella, por estos 22 años de toda tu fidelidad, Señor, y rogamos por más. En Cristo lo pedimos. Amén. El Señor les